2 de diciembre de 1915 se publicó el artículo Las ecuaciones del campo gravitatorio por Albert Einstein. Durante el mes anterior sucedieron 4 cosas de lo más extrañas. El jueves, día 4 de noviembre, Einstein envió para su publicación su artículo sobre la teoría de la relatividad. El jueves siguiente, otro con el mismo título, corrigiendo el anterior y empezando de nuevo. El jueves siguiente, otro más, corrigiendo los anteriores. Y el último jueves de noviembre, día 25, envía el definitivo, diciendo básicamente que todo lo anterior estaba mal, y llegando a las ecuaciones correctas mencionadas en el título, las ecuaciones del campo gravitatorio. Este año se cumplen 100 años de la relatividad general, y vamos a empezar con este programa todavía cuando falta tiempo para este mes de diciembre, pero a lo largo del año iremos acercándonos a este tema que creo que ha revolucionado la física en general, pero yo creo que el mundo, la humanidad también. Para ello nos acompañan y para hablar del tema el catedrático de física Carlos Santorán. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Profesora de física Cristina Santamarta. Hola, Cristina. Gracias, Isabel. Hola. Y Daniel Rodríguez, profesor de física de la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Quizá podríamos empezar por algún ejemplo que nos parezca gráfico a todos. Profesor Santorán. Puedo contar un ejemplo que sería digno de la serie Big Bang Theory. El otro día estábamos tomando café con una compañera y me preguntó, ¿qué hay detrás de ese bolso? No puedo verlo. Estábamos bromeando un poquito sobre cosas de física y dije, yo sí, si me dejas que meta dentro del bolso o una enana blanca o un agujero negro. Entonces los rayos de luz se van a curvar y me va a permitir ver en una posición, digamos, lateral lo que está detrás. Se rió mucho. Y eso es básicamente la teoría, un ejemplo de lo que podríamos decir de la teoría de la relatividad general. Digamos, la estructura espacial depende de las masas que están colocadas en él y que ese espacio que tenemos nosotros, digamos, muy cuadriculado, se deforma mucho, permitiéndonos ver lo que hay detrás de obstáculos que serían absolutamente imposibles con una teoría general, al estilo de la teoría, digamos, de la época de Newton. La realidad es que quizá meter una enana blanca o un agujero negro en un bolso es más complicado, pero si nos vamos a las estrellas, el ejemplo nos sirve. Pero vámonos a las estrellas, vámonos al Sol, vámonos a nuestras estrellas, quizá estas más cercanas, y veamos de qué manera se puede reflejar este mismo ejemplo, se puede hacer una analogía. Este mismo ejemplo, pero como dices, a escala de estrellas, fue una de las primeras pruebas de la teoría de la relatividad. Cuando, unos años después de haber sido publicada esta teoría, se hizo una expedición a África, dirigida por el físico inglés Eddington, para observar un eclipse solar. En el eclipse solar, la luna se pone delante del Sol y nos tapa toda su luz. Entonces podemos ver las estrellas cercanas al Sol. En particular, lo que se buscaba, si era posible ver alguna estrella que estuviese situada detrás del Sol, precisamente por el efecto que explicaba el profesor Antonaz, porque el Sol, con su campo gravitatorio, que es mucho mayor que el de la Tierra, hiciese que se curvasen los rayos de luz procedentes de esa estrella y nos llegasen, aunque geométricamente estuviese colocada detrás del Sol. Y efectivamente, cuando se hicieron las fotografías, se observó que la estrella estaba allí, a pesar de que la posición que se habría calculado estaba situada detrás del Sol. Es decir, sí se había curvado la trayectoria de la luz. Yo creo que quizá visionar esto pues no es fácil, sobre todo a través del medio radio, pero si cerramos los ojos y vemos lo que nos quiere decir tanto el profesor Antorán como el profesor Rodríguez, lo podemos conseguir. Y ya estamos hablando de gravedad, y me gustaría introducir también aquí gravedad, aceleración. En este sentido ya entramos un poquito más en materia. Pues sí, la teoría de la relatividad lo que dice, y es lo que es muy difícil de comprender y lo que yo creo que es la grandeza de la intuición de Einstein, es cómo se curva el espacio y cómo el espacio, tal y como lo conocemos, no es un espacio de 3 coordenadas, con alto, largo y ancho, sino que tiene 4 coordenadas. La cuarta coordenada es el tiempo. Es decir, que para definir nosotros un punto en la Tierra, si yo estoy situada, pues estoy subiendo el Everest, yo digo mi longitud, mi latitud y la altura a la que estoy, 3 coordenadas, y ya sé exactamente dónde estoy. Sin embargo, en el espacio-tiempo de Einstein, con 3 coordenadas no me vale para saber dónde estoy. Tengo que dar una cuarta, que es el tiempo. ¿Y cuál es la grandeza de todo esto? Pues que el tiempo no es inamovible.
igual que nuestras 3 coordenadas no son inamovibles, que yo doy mi posición con longitud, latitud y altura si yo estoy en la Tierra, pero si yo estoy en la Luna, a lo mejor esas coordenadas no me valen. Yo estoy en el mismo sitio, pero lo tengo que decir de otra manera para localizarme. Pues también hay que dar el tiempo para saber dónde está cada cosa. La gravedad se supone que atrae a los cuerpos. Por ejemplo, la Tierra gira en una órbita alrededor del Sol, se supone que por una fuerza gravitatoria. Y eso es lo que dijo Newton. Pero Einstein ve lo mismo de otra manera, como que el Sol está deformando el espacio y lo que a nosotros nos puede parecer en un momento una línea recta, vista desde la Tierra, para nosotros la Tierra se desplaza en línea recta, nosotros no vemos la curva. Pero visto desde el Sol, esa es una línea curva. Lo que para nosotros es un espacio, digamos, de líneas rectas, visto desde otro punto de vista, es una línea curva. Eso se entiende muy bien también con un ejemplo en el que un avión vuela por encima de la Tierra. Para nosotros el avión está volando en línea recta. Pero si nosotros vemos de verdad esa trayectoria, es una línea curva, se llaman las geodésicas. Entonces, ¿está volando en línea recta o en línea curva? Está en las dos. Depende de cómo se mire, depende de cómo se interprete esa deformación del espacio. La Tierra puede ser en sí misma pues como una deformación del espacio, porque es curva, aunque para nosotros es recta. Entonces, las cosas dependen mucho de en qué espacio estoy y de dónde está el observador. Y esa unificación de sistemas de referencia, de dónde está el observador, de cómo es el espacio, todo eso, que es difícil de comprender y ahora irán desglosando entre Carlos y Daniel, es la grandeza de todas las teorías, de toda la intuición de Einstein. En realidad, ¿esto sería la base de la teoría de la relatividad general de Einstein? Esto, el espacio, el tiempo, el meter también dentro de esta ecuación estos dos parámetros. La base de las dos teorías de Einstein es que los fenómenos físicos se tienen que describir por las mismas leyes en cualquier sistema de referencia y que hay una forma de transformar lo que ve un observador a lo que ve otro. Entonces, cuando los dos observadores están en sistemas inerciales, que llamamos los físicos, es decir, que están moviéndose a una velocidad constante el uno respecto del otro, la forma de transformar lo que ve uno en lo que ve el otro la da la teoría de la relatividad especial. Cuando uno de ellos está moviéndose de una manera que no es con velocidad constante, es decir, está acelerado, pues como cuando nos ponemos en marcha en un coche y empezamos a acelerar, o cuando está en un campo gravitatorio, que también estamos siendo acelerados hacia abajo, la teoría que describe esta transformación entre un observador y otro es la teoría de la relatividad general. Entonces, la idea básica de que la física es la misma independientemente del observador es lo que subyace a las dos teorías. Es la física lo que es lo mismo, no la forma de expresarlo. Eso es lo que es fundamental. O sea, la visión, no importa quién lo vea, tiene que ocurrir siempre lo mismo. Lo que pasa es que según midamos podemos obtener cosas diferentes. Lo que decía Cristina está muy bien, hablando de las líneas rectas, de lo que vemos los planos o no planos. Trazamos una línea recta entre Madrid y Barcelona, es una línea recta y para nosotros nuestro sistema de referencia en este sentido, si todo fuera más o menos, no hubiera ninguna altura, ninguna montaña, sería plano y sería pues una línea recta. Salgo de ese espacio y me pongo en la Luna, lo que vería sería un pequeño arco de circunferencia y está curvado. Sin embargo, yo no soy capaz de saberlo porque estoy inmerso dentro del sistema. De paso aprovecho para hablar de un libro que se llama La vida en dos dimensiones. Justamente explica cosas de estas, de la dificultad de saber que existen otras dimensiones y existen cosas que nosotros nos explicamos. Por ejemplo, las válvulas, que es una de las cosas típicas de ese libro. Se ve muy bien en 3 dimensiones si salgo de ella, pero no se ven en 2. Entonces no se entiende muy bien en 3 dimensiones si no tengo en cuenta el tiempo. En realidad lo que estamos hablando es, en una teoría en la que es restringida o especial, es que introducimos el tiempo, una nueva coordenada, y obligamos a que la velocidad de la luz sea una constante en cualquier sistema. Y en el otro caso, en la general, es que las masas, lo que llamamos masa gravitatoria, aquella que atrae esa atracción de la gravedad del cuerpo que sea, y la masa inercial son las mismas. Básicamente es eso. Lo que pasa es que después tenemos unas implicaciones bastante grandes. Pero básicamente los dos casos son masa gravitacional y masa inercial son las mismas. ¿Y por qué ha tenido tantísima repercusión la teoría general de la relatividad? Pues en cuanto a la imagen que tenemos también del universo, ¿por qué además, curiosamente, algo tan técnico ha subyugado a la gente en general? Es una cosa curiosa. De repente parece como que el universo
pues la persona de a pie la ve de otra manera. En el mundo del cine, en el mundo de la literatura, ha habido un cambio y un antes y un después de Einstein. Esto también sucede, es algo que es muy difícil de entender, pero da mucha pie a toda parte de ciencia ficción, de cómo se pliega el universo, de cómo se puede hacer algo que supere la velocidad de la luz, que es ese límite que nos impone la física, porque en todas las películas, desde la Guerra de las Galaxias, que ya tiene sus años, pues las naves van a más de la velocidad de la luz como un hito increíble para posibilitar, pues yo qué sé, todo tipo de viajes y tal. Entonces es algo, bueno, pues que llama mucho la atención. Y además se da el casual también de que Einstein era un científico, además de brillante, mediático. Le gustaba pues conceder entrevistas, salir en los periódicos, con lo cual una teoría que es muy difícil de entender, un señor muy, muy inteligente como Einstein, y además también estaba el factor de la Segunda Guerra Mundial, en la que un cerebro alemán estaba trabajando para los americanos y obteniendo grandes logros científicos, pues todo se juntó en algo muy mediático, que es muy comparable a la vida de Hawking ahora, que es un científico con una vida, pues bueno, azarosa y complicada, que también tiene unas teorías que son complicadísimas de entender para cualquiera que no trabaje con él. Sin embargo, es capaz de divulgarlas, y las cosas del universo, de las estrellas, es algo que yo creo que siempre, siempre atrae al ser humano. Hablaremos ahora precisamente también de este aspecto de divulgación, también de Hawking, pero he empezado este programa diciendo que prácticamente en un mes Einstein cambia o corrige sus ecuaciones hasta que las da por buenas o por correctas. Esto no significa que en un mes haya pensado todo esto. Es curioso cómo algo que se ha pensado ya, que está en la cabeza, puede ser que en este transcurso de semana en semana se vaya corrigiendo a sí mismo. Esto no deja de ser una anécdota, pero es muy curiosa. Es una anécdota curiosa y da un poco idea de la personalidad de Einstein. Einstein estaba en contacto con un famoso científico alemán llamado Hilbert, un matemático, que estaba trabajando también en el mismo tema. Y estaban pues contándose uno a otro cuáles eran sus progresos. Einstein llevaba unos 8 años trabajando en el tema. Es decir, él desde que tiene la intuición en 1907 de por dónde atacar el problema de la relatividad, desde su teoría de la relatividad especial, no es capaz de avanzar porque le falta conocimiento de una parte de la matemática que se acababa de innovar en el siglo XIX, que es la geometría de Riemann. Y entonces pues, se pone en contacto con matemáticos para que le ayuden, y trabaja en particular con uno llamado Grossman, que le ayuda pues, con una parte del cálculo, digamos, un poco complicada. Pero mantiene además correspondencia con Hilbert, como decía, que también está precisamente intentando atacar el problema último de la matemática que él consideraba, que era la formulación totalmente matemática de toda la física. Y Einstein, en este mes de noviembre, justo antes de enviar su artículo, pues hace una primera versión porque yo creo que ve que Hilbert se está aproximando a la solución del problema y él lleva mucho tiempo invertido. Entonces envía una versión, luego se da cuenta de que hay un error matemático, envía otra y así sucesivamente hasta que envía la última versión. 3 días después de enviar a Einstein su artículo, envía Hilbert el suyo, llegando a las mismas ecuaciones. Lo que pasa es que Einstein debía ser más conocido en la revista, sobre todo porque ya lo había anunciando un mes y su artículo se publica antes, y el de Hilbert, pues como ya estaba publicado el de Einstein, al final dice que simplemente ha llegado a la misma conclusión que el señor Einstein con su elegante teoría de la relatividad. Hay una frase que parece que dijo Hilbert que a mí me llama la atención. Si entendéis un teorema y podéis probarlo, publicadlo en una revista de matemáticas. Si no lo entendéis y podéis probarlo, remitidlo a una revista de física. Y si no lo entendéis ni podéis probarlo, enviadlo a una revista de ingeniería. Esto es muy curioso y además tiene mucho que ver también, bueno, como hemos empezado el programa con esa pequeña serie de Big Bang Theory en la que el pobre ingeniero pues parece como que es el último de la fila. Sí, pero no es verdad. Hay un capítulo en el que sigue los cursos de doctorado de la eminencia de Cooper y sin embargo le plantea problemas en las explicaciones. No es verdad, pero sí que es cierto que si lo entiendes bien, eres capaz de leer esas ecuaciones, entenderlas perfectamente. Entonces sí que es algo que es de matemáticas. Si no, hay una parte en física especulativa
que también es lo que hace Einstein en muchos casos, y si no una de ingeniería porque para algo les valdrá. La frase es cierta con permiso de los ingenieros, que por suerte ninguno en el estudio. Pero sí que me gustaría destacar que se ha hecho muchísimo caso a la teoría de la relatividad, y yo creo que tan importante como la teoría de la relatividad ha sido la teoría cuántica. Y esa teoría cuántica no ha tenido tanto éxito mediático porque yo creo que, quizá porque eran más lo que construyeron la teoría cuántica, porque ha sido en más tiempo y porque no supieron venderla, porque Einstein lo vendió francamente bien desde el 1905. Pero precisamente ahora estamos en el 2015, 100 años de relatividad general, y también hay la mecánica cuántica. ¿En este momento es incompatible una cosa con la otra? Son incompatibles porque describen el mundo desde perspectivas muy diferentes. La teoría de la relatividad general describe el espacio y el tiempo, mientras que la teoría de la mecánica cuántica se asienta sobre el espacio y el tiempo. Entonces, intentar cuantizar ese espacio y el tiempo es lo que plantea muchos problemas a la hora de montar sobre un espacio y tiempo cuantizados una teoría cuántica. Entonces, la vía de solución que se está trabajando actualmente es no partir de la teoría de la relatividad general, sino formular una teoría cuántica suficientemente general, que es la teoría de supercuerdas, que como subproducto reproduce la relatividad general de Einstein. Pero dista mucho en estos momentos de estar completa esa teoría. Pero se va a trabajar o se trabaja como en dos vías diferentes que, por lo que dices, no se van a unir nunca, sino que van a ser como paralelas. No, al final se espera que todo converja en una única teoría. Seguramente surgirán novedades por el camino, pero la esperanza actualmente es llegar a una única teoría consistente de todo el universo. Es que hablamos de cosas totalmente diferentes. Estamos hablando en tiempo, que es lo que se entiende mejor. Estamos hablando de tiempos del universo, que es más o menos 15.000 millones de años. O el tiempo de los dinosaurios, que son 200 millones de años. O el tiempo del hombre en la Tierra, 1 millón de años. Hawking vuelve para atrás, vuelve en el tiempo hacia esos 3 primeros segundos del universo, los primeros minutos. Y cuando hablamos de cuántica estamos hablando del fentasegundos, a 10 elevado a menos 10, a menos 9, a menos 12 segundos. Entonces son cosas tan diferentes que llegar, digamos, a bajar de esos miles de millones de años al tiempo en milésimas de segundo o en 100 milésimas de segundo para unir las dos teorías no es nada sencillo. De eso es el problema que estamos hablando. Es que estamos hablando de cosas eternamente grandes o infinitamente pequeñas en tiempo. Una se dedica a la cuántica y otra se dedica a la relatividad. No es fácil compaginarlas e intentar traer esa teoría de la relatividad a esos tiempos, esos espacios tan pequeños. De alguna manera también lo que haría la teoría cuántica es, o lo que intenta quizá es acercarnos como al principio, si es que ha habido principio. Yo creo que no. El principio, a no ser que dijéramos, quiero saber cómo es la formación del primer átomo. Pero en física no nos preocupamos de cómo fue el primer átomo. De hecho, no nos preocupa, porque ni siquiera sabemos cómo es. Lo que tenemos son modelos de átomos. Todo lo que hacemos son modelos. Igual que las ecuaciones de Einstein, son todo, modelamos la realidad. Entonces no es ni verdad ni mentira, funciona o no funciona. Y si alguien viene con teorías cuánticas mejores, pues se van a aceptar porque funciona mejor, igual que el de la relatividad. Pero saber cómo es, no sabemos nada cómo es, sino modelamos como nos parece mejor para reproducir la realidad. A lo largo del programa pues, se ha nombrado varias veces a Stephen Hawking como además un divulgador, continuador de la labor de Einstein en el sentido de la divulgación. Yo creo que tendríamos que dedicarle un programa entero porque estamos acabando, pero sí dar alguna pincelada. ¿Por qué ha sido tan importante y por qué algo tan complicado, como decía antes el profesor Rodríguez, algo tan complicado se ha convertido en un casi bestseller? Pues yo creo que es lo que comentábamos un poco, todos los problemas referentes al universo en los que se está cruzando continuamente la delgada línea entre la filosofía, la ciencia, la creencia. Ahí también interviene, por ejemplo, si Hawking es ateo o no es ateo. Si estás buscando el primer origen del universo, que es de lo que hablábamos hace un minuto, el primer átomo estaba, se hizo, pues todo esto yo creo que es un debate eterno para la humanidad, porque es muy interesante y sobre todo no tiene una solución clara, sino que siempre se puede seguir trabajando sobre ello. Y Hawking, al igual que Einstein, es muy buen divulgador porque es muy, muy, muy difícil
hacer llegar al gran público unas teorías tan complicadísimas y que se pueda entender un poco. Pues nos despedimos aquí, dejamos pendiente este otro tema que aquí se ha abierto. Muchísimas gracias a los tres. A ti. Gracias, Gracias, Isabel. Isabel.